mira hijo, Dios te manda a este mundo con un propósito, ¿cachai? Nosotros no venimos a dar la hora acá, ¿cachai? Nosotros nos manda con algo que tenemos que entregar, ¿cachai? Nosotros tenemos el propósito de generar, de entregar lo mejor que tenemos a la comunidad, ¿cachai? Entonces, haz tu trabajo, ¿cachai? Onda, no te podéis guardar lo lindo que tenéis, ¿cachai? Esas cosas buenas que tiene un artista y que puedes desarrollarlas, tiene que compartirlas, no podéis ser egoísta y guardártelas, ¿cachai? Ahí está el mundo esperando para que compartáis con ellos, con los que quieren, los que no les gusta, siempre van a haber gente que no está de acuerdo, ¿cachai? El día de hoy tenemos un artista con más de 29 años de experiencia en el mundo del tatuaje. Nos cuenta cómo son los inicios en este arte, cómo fue desarrollar su carrera artística en Santiago de Chile, cómo fue también poder crear una marca personal coherente con sus valores y que le permitió poder crear lo que el día de hoy es lo que es su trabajo, Tattoo Rockers. Hoy día vamos a conocer a Marlon Parra. Marlon Parra es un tatuador que lleva alrededor de 29 años en el oficio del tatuaje. Me dedico también, aparte del tatuaje mismo, a competir en la disciplina de Jiu-Jitsu. Llevo varios años en eso, es lo que me da energía día a día. Soy el dueño de Tattoo Rockers también por el lado del mundo artístico de los tatuajes. Y hay un par de sucursales de la tienda donde trabajan otros artistas y eso es básicamente lo principal. Oye, aquí me gustaría poder dar un poquito de contexto, más de 29 años de carrera. Obviamente que el tatuaje ha evolucionado un montón. Me gustaría que me pudieras comentar, para todos los aquí presentes, cómo fueron los inicios del mundo del tatuaje en la generación que partiste tú. La generación en la que yo partí tenía ciertas dificultades y podemos verlas desde los términos técnicos, pero también había más posibilidades porque no había una historia para atrás, ¿cachai? O sea, como que no estaba instaurado el tatuaje como una cuestión profesional, como hoy en día, o no habían parámetros como comparativos, de decir, te falta demasiado para llegar a esto, ¿cachai? No había nada, entonces casi todo lo que podía hacer en ese momento estaba bueno, pero estaba la dificultad importante que era la cuestión social, porque ser un tatuador en ese tiempo era parecido a ser ahora como un vendedor de droga. Como algo que, claro, te puede generar ciertas lucas, puedes tener tu cierto público objetivo, sin embargo no es digno de sentirse orgulloso. Más bien no todo el mundo lo sabía, no era tan abierto a decir, no, mira, yo soy tatuador. En reuniones sociales seguramente iba a nombrar otro oficio, ¿cachai? No era feo ser tatuador, era como pertenecer a una parte realmente como que estaba bajo tierra, ¿cachai? Como muy underground. ¿Y por qué llegáis a ser tatuador? ¿Qué te hace transformarte en eso? Mi hermano mayor se hizo un tatuaje de ese tipo canero y con la aguja, disolviendo el carbón de la pila, de esa forma lo hacían y La forma ancestral. Claro. Y la cosa es que era fanático del tatuaje él entonces, y para mí era una cuestión que solamente se veía en la tele. Yo lo había visto, el tatuaje que él tenía, que no tenía tampoco ni la forma de lo que se supone que tenía que haber sido y todo. Era un tatuaje bien mal ejecutado. Pero cuando llegamos a vivir a Santiago, porque somos de Temuco, en un momento él me dice, mira, ¿sabéis que vi que en la Feria Artesanal de Santa Lucía hay unos tipos que hacen tatuaje y cobran? O sea, la cuestión ya se transformó en un negocio. Si queréis, busca entre tus conocidos y todo, a lo mejor alguien por ahí sabe quién puede fabricar una máquina y yo te ayudo a comprarla y después tú me devolvís la plata con lo que podéis generar tatuando. Pero él te lo dice porque tú ya dibujabas y Sí, porque yo dibujaba de chico, todos dibujábamos en la casa, pero el único que dibujó siempre fui yo. Entonces, a esos 17 años que tenía en ese momento, 18, era el mejor de los 3 hermanos para dibujar porque ellos lo dejaron. Y en ese sentido tú también tienes algo súper bacán de que pudiste vivir la experiencia, obviamente, de cuando no había nada y ahora hay todo. Entonces la manera en las cuales
tenemos que hacer resaltar nuestro trabajo, tiene que ver con otras habilidades. ¿Qué tipo de evolución has podido concretar tú hasta el día de hoy? Perdón. Que tú viviste toda la experiencia de cuando no había nada, cuando partiste a tatuar, sí. obviamente 29 años atrás, al día de hoy, que efectivamente ahora está todo al alcance de la mano. Cualquier persona que quiera empezar a tatuar el día de hoy, hay mucha más información. Entonces el camino es como mucho más amable, por así decirlo. ¿Qué tipo de cosas podrías decirnos tú de que valoras de que existan o cómo has vivido la evolución en sí misma del mundo del tatuaje? Yo creo que la tecnología y las herramientas durante toda la historia de la humanidad han estado puestas a disposición del servicio, y el tatuaje es otro servicio al público, a la comunidad, ¿cachai? Y se agradece completamente cualquier avance que haya en ese sentido. O sea, nosotros empezamos tatuando en ese tiempo con una aguja de coser, una aguja redonda, sin filo, ¿cachai? Con tintas que no eran las adecuadas para la piel. Y hoy día viene en un cartridge una aguja perfecta que viene estéril, tintas cada vez de mejor calidad, hipoalergénica, hay información en internet, hay cursos. O sea, ahora es las ganas y el compromiso que tenga cada uno con si realmente se quiere dedicar a esto, como para que lo aprenda y lo desarrolle nomás. Y algo que también cabe mucho destacar para las personas que no conocen tu trabajo, de que tú también tienes un fuerte vínculo, tanto la parte artística como la parte emprendedora también, que es lo que hablábamos anteriormente, de que también tienes tus locales, has tenido otros proyectos. ¿Nos podríamos como indagar un poquitito en ello? Sí, claro, el tatuaje en un momento, cuando yo entro en el tatuaje, no era comercialmente muy bueno, era nuevo, sin embargo había muy poquitas tiendas, y en esas pocas tiendas había mucho público, porque, no sé, por ejemplo, si hoy en día hay 200 tiendas en un sector X de Providencia, en ese tiempo habían 3, ¿cachai? Entonces estamos hablando de matemáticas, había mucho más cantidad de gente queriendo hacerse su primer tatuaje, ¿cachai? Ese era un acto como de rebeldía, entonces igual se empezó a generar un impacto importante con esto del tatuaje ahí disponible para cualquiera, ¿cachai? Y en ese tiempo, bueno, yo apenas aprendo a tatuar, me pongo al mes, ya me llaman de una tienda porque vieron un tatuaje hecho por mí, y me ofrecieron trabajar en ese espacio, en el Paseo de Las Palmas. Y yo llegué o sea, yo prácticamente nunca fui un tatuador amateur. Yo trabajé siempre como un tatuador profesional. El primer mes ya estaba en el estudio con 4 o 5 clientes esperando, ¿cachai? Haciendo un trabajo cada vez más versátil, más rápido, tratando de acomodarme, de descifrar cómo se soluciona ese tatuaje que quieren, porque las revistas de ese tiempo tenían fotos de tatuajes en convenciones, ni siquiera eran catálogos con flash. Entonces te mostraban, no sé, ya quiero este. Y era la espalda de un tipo así en una convención. Y era un tremendo, no sé, cabeza de lobo con un paisaje atrás. Y ahí lo quiero acá. ¿Cachai? Entonces era tu trabajo y teníais que solucionarlo, pero tampoco había nadie más que lo hicieran. Tú tenías que hacerlo. ¿Y ahí dibujabais directo en la piel en ese tiempo? No, nosotros ahí sacábamos un papel mantequilla y lo calcábamos y lo pegábamos en el stencil era ese, el papel mantequilla con el lápiz Bic y el desodorante con alcohol. Y vamos tatuando con una aguja, ¿cachai? Tratando de solucionar eso en un microrealismo, vendría siendo en el día de hoy, que después... Y ahí darte un ejemplo de esa analogía de que tú tienes en tu parte artística, que es lo que pudiste desenvolver en medida que obviamente que se te iban presentando otros desafíos. Lo mismo que me comentaba ahora inicialmente, de que siempre tuviste esa actitud de yo soy un tatuador, que forma como parte de tu identidad, tatuador pro en un estudio, haciendo las cosas bien, respetuosamente con el cliente. Entonces, ¿cómo es que adoptas esa disciplina desde el día 1? Yo me lo planteé de esa forma, tal cual como tú lo dijiste ahora. O sea, yo empecé a tatuar y fue la primera vez que empecé a ver frutos. Por ejemplo, mi hija nace el mismo año en que yo me compro la máquina. Entonces, para mí fue una bendición esta máquina de tatuar.
Nunca yo lo hice por querer parecerme a alguien. Yo siempre lo hice por responder a una necesidad y gracias a Dios pude responder a esa necesidad a partir del talento con el que vine al mundo, ¿cachai? Porque yo empecé a dibujar a los 3 años y era lo único que sabía hacer bien. Entonces era maravilloso poder que eso te diera para pagar no sé, yo creo que mis papás y mis suegros ya le habían comprado 3 o 4 veces pañal a mi hija. Cuando pude yo empezar a comprárselos porque yo estaba estudiando diseño gráfico todavía, gracias a los tatuajes. Entonces yo siempre lo tomé en serio, siempre fui respetuoso, siempre dije, tengo que tratar al cliente no de una forma hostil, porque no sé, no como no me hubiera gustado a mí que me trataran, ¿cachai? Porque yo no tenía ni un tatuaje cuando empecé a tatuar, me hice el primero probando, pero cuando pensé en ir a meterme en una tienda para que me tatuaran también me dio como miedo, ¿cachai? En esa época. Entonces, claro, empecé a tratar de generar una conexión como de mucho respeto, tratando de hacer las cosas cada vez mejor dentro de mi ignorancia, porque igual todo era novedoso ahí, ¿cachai? Y no había un referente, no había... de repente un amigo tatuador te tiraba un par de tips de cómo soldar una aguja para lograr tal trazo y cosas así, pero eso lo guardáis como un tesoro, ¿cachai? Claro, respondía también como a una conexión de un mundo mucho más hermético también. Como había menos, se resguardaba un poquitito más la info por el temor voy a perder pega, por así decirlo. ¿Y esto Sí. cómo va evolucionando? Porque tú llegaste a tener muchas tiendas, por lo que yo sé, ¿cachai? ¿Cómo pasáis de ser un tatuador a un empresario, digámoslo, como de empezar a generar tiendas y eso? ¿Por qué lo haces también? Ya, mira, eso pasa porque yo no soy un empresario. O sea, si yo fuera un tipo bueno para los negocios, tendría 30 estudios de tatuaje, tendría una cadena acá y hubiera vendido la franquicia para afuera y todo. Porque eso existe, ¿cachai? Existe la marca, patentada hace muchos años, el logo. Todas esas cosas yo las hice como había que hacerlas, pero no con la intención de reventarla tampoco, ¿cachai? Claro. Y tampoco nunca tuve socios porque no era tratar de invertir para ir a agarrar más. Yo siempre trabajé de acuerdo a responder a la demanda, ¿cachai? Yo empecé a generar muchas expectativas con mis clientes en un momento, porque a mí me empezó el tatuaje así, como empieza a ser más aceptado cada vez acá, me encuentra a mí justo en ese momento, en todo mi desarrollo y mi evolución, viendo las cosas de esa forma tan seria, era un muy buen artista para esa gente, ¿cachai? Y empiezo a tener esa exposición. Mira, me fui a presentar a un casting del Último Pasajero, a la tele. No soy un tipo histriónico, no soy un tipo que mira, ahora tú podéis ver mis reels, no tengo nada de actuación, nada, no es eso. Yo estudié diseño gráfico publicitario y sabía la importancia que tenía invertir en publicidad, invertir en marketing y mostrar tu producto, ¿cachai? Entonces eso hacía que yo le diera entrevista a los niños del liceo, a la gente que estaba estudiando periodismo en la universidad. Si me invitaban a una radio yo iba, no importaba que fuera una radio chica o grande. Toda la oportunidad que tenía yo de contar lo que yo hacía era sumarle a mi oficio y por lo tanto también en el tatuaje, eso también generaba un impacto en el tatuaje, en lo que estaba pasando en el tatuaje acá. No me quiero yo atribuir la importancia de haber hecho un cambio cultural con eso. Yo estoy seguro que eso hubiera pasado de todas maneras. Es que de todas maneras yo creo que también un ingrediente súper importante de que si a lo mejor tú fuiste la persona de que popularizó, por así decir, una práctica, a todos nos gotea y a todos le puede ayudar a que crezca esta comunidad que estaba en torno al tatuaje también. Sí, estoy seguro que sí. Y yo siempre he tratado de ser un representante honesto en todas las cosas que hago al final. Y lo que pasa ahí fue que empecé a tener más demanda de la que yo podía responder. Por ejemplo, yo nunca tuve agenda, así porque yo cuando me independicé, siempre tatué por orden de llegada. Y porque yo decía, ahora me está yendo muy bien con el tatuaje, pero el tatuaje es una cuestión que capaz que esté teniendo un boom ahora nomás. ¿Cachai? Pero ¿para qué voy a hacer una agenda y le voy a dar a esta persona ahora para mañana, o para pasado, o para 3 días más, si los puedo tatuar hoy día mismo? Yo puedo quedarme acá todo el día.
Entonces A las llegó 5 de la mañana. Claro, entonces llegó un momento en que trabajaba de las 11 de la mañana hasta las 1 de la mañana, ¿cachai? Por orden de llegada. Y la tienda era una tienda chiquitita que estaba en el paseo en el 2 Providencia, en la salida del Metro de Leones, y se llenaba de gente, se llenaba el pasillo de gente esperándome a mí, porque iba la persona con su señora, con sus hijos, ¿cachai? Llegaban a una tienda que se querían tatuar y no sé, yo les decía, en 2 horas más o menos voy a estar listo, o en 3 horas. Ah, ya vamos a dar una vuelta. Iban, se compraban algo en el súper, no sé, se ponían a almorzar y abrían latas de bebida, ¿cachai? No sé, pues. El camping. Ya, después los que venían, después hacían lo mismo. Y pasaba eso, después me querían echar de la galería, ¿cachai? Y ahí fue cuando llamo ahí fue cuando llamé a un tatuador de confianza, que siempre me había dicho, oye, dame una oportunidad, un espacio. Y le dije, ya, mira, ponte aquí al lado mío. Y tatúen para que tatuemos a toda esta gente. Se vayan y no nos echen de la galería. Claro, entonces yo mismo los voy a convencer de que se tatúan contigo, porque Todos querían contigo. todos querían, claro. Sí. Y la tienda, ahí empecé a publicitar el Tattoo Rockers por sobre Marlon Parra, porque traté de que la marca fuera como la identidad, y claro, no necesariamente yo, porque era mucha responsabilidad para mí hacer todo eso. Y había que tatuarlo a todos, ¿cachai? Si también ese es el negocio. Y la cosa es que este tatuador lo siento al lado mío, armamos algo, improvisamos algo en ese mismo estudio chiquitito, y ahí yo mismo le decía a la gente, yo tengo hora como para 4 o 5 horas más, pero él te puede tatuar al tiro. No, pero es que yo quiero contigo. Y yo le decía, pero es que, mira, si él es lo mismo, si la cuestión es que yo salgo en la tele, pero este loco igual de bueno que yo. Así que mientras tatúe aquí en Tattoo Rockers, no pasa nada, ¿cachai? Onda, va a ser bueno. Y así que ahí confiaban, pues. Y ahí empezamos a empezarle más pega a él, ¿cachai? Empezamos a tatuar los dos, y ya seguía llegando gente, igual me estaban juntando firmas para echarme porque en la galería se generaba mucho caos de gente y claro, todo. y ahí fue que empecé a buscar un local fuera. Y ahí encuentro uno de Providencia en plena avenida y todo, y me voy para allá. Y dejo el tatuador ahí. Y en ese donde llegué era grande, un estudio grande donde también yo estaba lleno de gente. Pero ya no me molestaba nadie, ¿cachai? Yo abría mi cortina, cerraba mi cortina. No tenía un pasillo de gente que me sacaba el cartel, que iba yo a conserjería a buscar mi cartel que yo había dejado colgado, que me lo sacaban todos los días, porque le molestaba a los vecinos, ¿cachai? Y acá no, pues. Y acá el espacio era más grande, entonces ya la tienda llamaba tanta clientela que también tuve que llamar a otro tatuador, después otro, después otra tienda. Por orden natural finalmente te permitió poder Sí. crecer en ese sentido. Sí, Y o sea, antes de pasar al siguiente punto, nos gustaría que también nos pudieras contar, porque aquí es como ya crecimos, pero ¿cómo fueron esas actividades o esas acciones que tú realizaste previamente para poder crecer a ser lo que hoy día se llama marca personal? Que obviamente que también es como súper avanzado en el tiempo, de que cosas que ahora quizás son súper reconocidas en el momento y en el contexto histórico que le hiciste tú, era súper avanzado para su época también. Que tiene que ver con diseño, marca personal y no solamente el trabajo como El artista. marketing, Claro. Sí, pues, claro, porque yo cuando yo estudié diseño gráfico, a mí no me sirvió mucho como para mejorar mi talento, ¿cachai? Era muy poco lo que te dejaban a la creatividad y todo en esa carrera, pero sí había mucho de aprender sobre lenguajes visuales, comunicación y tratar de vender un producto y cuál era la mejor forma de llegar, ¿cachai? Con estos lenguajes gráficos. Entonces yo tenía muy claro que el nombre tenía que ser entretenido, que tenía que ser honesto, que tenía que reflejar lo que era y no lo que yo soñaba que fuera. Y el logo era, por ejemplo, el logo de la marca era un personaje de mi historieta de cómics, de cuando yo era chico, que era como un alter ego mío, que yo ese dibujo lo tenía muchos años antes. Entonces eso lo ocupé, que era un bonito logo y el nombre era entretenido, los colores también eran importantes, me gustaba el rojo, el negro, una combinación potente, bien pan rockers. Y entonces, listo, un día estaba tratando un cliente y me dijo, oye, está bueno el nombre, oye, está bueno el logo también, ¿lo tenías registrado? No, me dije, ande, regístralo. Y lo registré
y mira, como 2 años después ya los querían registrar, ¿cachai? Hasta el día de hoy tengo gente acá del medio que tira por si cae cada ¿Sí? cierto tiempo, sí. Sí. Pero eso, fue súper acertado, súper necesario y en el momento de verlo así, y por sobre todas las cosas también tratar de hacer un trabajo, como les decía antes, que sea honesto, ¿cachai? Onda, tratar de ofrecer algo que podáis ser capaz de responder también. Po. Es que igual me sorprende un poco porque es súper disciplinado, porque también, no sé, yo conozco tatuadores que es como, no, hago 2 tatuajes en el día nomás porque la espalda, como que están más preocupados a lo mejor de su físico y tú en un momento imagino que si hay 10, 15 tatuajes al Sí. día y le dabas nomás, pues como que estabas muy comprometido con lo que... Sí, es que para mí, sí, lo que pasa es que como yo aprendí en una época donde no habían como muchas cuestiones de las cuales aprender, o sea, como que nadie te decía, tenías como que descifrar tu forma propia. Y yo como tenía la habilidad de dibujar rápido, yo hacía más cómics que nada, a mí pintar nunca me gustó mucho. Pero sí me gustaba mucho hacer historietas, cómics, tenía mucho eso de darle movimiento por intermedio de los trazos, a los dibujos y todo. Entonces tenía una mano muy suelta y eso me obligó siempre a poner la máquina a mi ritmo. Siempre tuve que ir más rápido. Entonces eso, y tener un cliente siempre esperándome desde el primer día que yo empecé a tatuar, me hizo ir teniendo formas de trabajar súper como Estructuradas, por así decirlo. estructuradas, súper metódicas, ¿cachai? Y con ritmo, ¿cachai? Ese ritmo que se mantiene, no sé, al correr, es el mismo ritmo que yo mantengo en el tatuaje. Yo puedo estar muchas horas tatuando. Y en ese sentido, bueno, algo también a nivel de contexto, que es lo mismo que hablábamos anteriormente, que me decías de que siempre tuviste muy claro de que era importante el marketing, la difusión y las acciones que pudiste hacer con ello. Y súper avanzado para su época, versus ahora que está en el tema de las redes sociales y está todo dispuesto a un clic. ¿Y qué tipo de acciones fueron las que te hicieron crecer tu marca personal, más allá del boca a boca también? El boca a boca es lo más importante, porque como te decía antes, si tú podés generar expectativas mediante la publicidad, el marketing, pero si no responde a esas expectativas, hay una decepción, ¿cachai? Hay un fracaso, digamos, por culpa de esa respuesta. Pero también yo iba a buscar instancias, por ejemplo, no sé, por lo que les decía del último pasajero, cuando voy y me presento al último, no sé, pasó una tipa un día, una productora, y me dice, oye, ¿esto es una tienda de tatuaje? Porque ni parecía tienda de tatuaje. Mi primer estudio que yo tuve tenía como un tablero de dibujo y hacía dibujos animados para pagar ese arriendo primero de esa tienda donde no entraba nadie, que después se llenaba, donde me querían sacar. Esa vez yo me independicé y me fui a un lugar que podía pagar, que era un lugar barato. Entonces estaba metida en un caracol bien escondida y tenía que llegar ahí porque te perdiste nomás, ¿cachai? Y entonces llega una productora y me dice, ¿esto es una tienda de tatuaje? Yo le dije, sí. Ah, ya, es que ando buscando tatuadores porque necesitamos un tatuador para hacer tatuajes de henna en vivo en un programa que se llama El Último Pasajero. Y yo ya lo había visto porque era un programa los domingos que llevaba como 2 programas. Y era entretenido el programa, era como de competencia, de escolar y todo. Y yo le dije, ya, sí, pues yo puedo ir y todo. ¿Y era tu primera vez de exposición así como tan masivo en ese momento? No, porque antes había trabajado, bueno, sí, pues, así como en vivo en un programa, porque el programa era en vivo y tenía público. Ah, ya. No, claro, era otra cosa. Pero sí había hecho tatuajes como en notas para Megavisión, cosas así, en otros estudios que estuve. Y esa vez, por ejemplo, el casting era el día martes que yo tenía que ir y me dicen, ya lo que hay que hacer es esto, y este tatuaje en vivo, te van a mostrar, la persona va a elegir el freno que era como esa especie de penitencia, digamos, que era tatuarse la cara.
y ahí te van a pasar los diseños y tú haces el stencil, lo pegás y todo. Y yo le dije, pero yo no necesito el stencil, yo puedo verlo y hacerlo al tiro. Y me dijeron, bueno. Entonces, claro, se ahorraban, no sé, 3 minutos en pantalla y ahí como que eso me limpió todo el camino, ¿cachai? Y me dejaron al toque, me acuerdo, me dicen un par de días después. ¿Y cuánto tiempo trabajaste ahí? Ahí estuve como 2 temporadas. Y eso en experiencia, el mismo hecho de poder tener esa exposición en un medio tradicional, obviamente que otro contexto, ¿qué tanto impacto tuvo en tu trabajo como marca personal? O sea, de que puedo decir, hoy sabe que este tipo de acciones ayuda bastante o esto es lo que hubiera hecho yo. En ese momento a mí me ayudó mucho porque era imposible poder pagar una publicidad en la tele. A mí no me pagaban por ir a ese programa. De hecho, la tele prácticamente, yo no sé si pagará muy seguido. Casi todo lo quieren canjear, o por lo menos antes se movían más lucas de las que se mueven ahora todo lo quieren hacer por canje, y si te hacen famoso a partir de no sé qué, y esa es la paga, ¿cachai? Anda a hacer tu negocio después a otro lado. Entonces a mí, claro, era ir, exponerme ahí, y eso era lo que yo iba a ganar, pues estar ahí nomás, ¿cachai? En el fondo era como esto que se llama capital simbólico, que tú apostabas por el alcance que te daba el medio, y eso obviamente lo retribuía ahí a tu trabajo. Claro. Porque sí, yo sabía que eso era más que la plata. Yo sabía que eso era más... Y eso pasó, pues, te empezaron a llegar muchos más clientes. Sí, pero porque yo les dije también, ¿acaso podía ir con la polera de mi tienda? Yo no tenía, mandé a hacer una polera, y le puse tattoorockers.cl, y era una página que me habían hecho, que una página bien bonita que me hicieron unos clientes míos que eran diseñadores gráficos, donde en la tienda sacaban varias fotos de varios ángulos, parecía que fuera un gran estudio y eran puras fotos así 360, prácticamente, porque hay diferentes ángulos al mismo lugar. Entonces, pero la página era bien profesional, bien bonita, y me llegaban cotizaciones a partir de ahí. Entonces, no sé, si normalmente me llegaban 6 cotizaciones un lunes, acá me llegaban 50, ¿cachai? Era harta la diferencia. Sí, y de ahí, no sé, de esos 50 tatuaba ya 10, ¿cachai? Pero así vamos hablando de proporciones. Claro. Y también, importante haber tatuado al Chino. El Chino Ríos, por ejemplo, que fue el primer famoso que tatué. ¿Y él cómo llega por lo mismo? ¿Porque te ven por la tele o por el boca a boca? No, él llega por un amigo de él. Sí, un amigo de él que yo tatué un día que no lo quería tatuar nadie en Providencia, porque normalmente en Provi las tiendas a las 3:30 de la tarde están cerrando. En ese tiempo el Portal Lion no tenía tienda de tatuaje prácticamente, tenía muy poquitas. Y a esa hora estaban cerrando, al pasar Las Palmas había muy pocas tiendas. ¿Sí? ¿Puta que le iba bien? ¿A cerrar a las 3:30? Sí, en ese tiempo cerraban temprano. Y el tipo me dijo, puta, ando buscando una tienda, ando buscando que me arreglen este tatuaje y nadie quiere atenderme. Yo le dije, ya, no tengo problema, yo lo hago. Y me quedé con él tatuándolo y todo, y quedó bien agradecido, contento. ¿Y contexto Chino Río en su momento ya era famoso como uno lo puede interpretar? Sí, pues no, él ya se había retirado recién, de hecho. Ah, ya. Sí, siempre ha sido muy famoso. En ese tiempo era más potente que ahora incluso, yo creo. Claro. Ahora como que se ha alejado un poquito. Pero también, pues, eso pasó casi junto con lo de TVN, pero al final siempre yo creo que como que cuando uno camina de cierta forma y conduce de cierta manera el propósito que uno tiene, ¿cachai? Como que de una u otra manera igual esas cosas pasan. Claro, como que se retribuye. Sí, igual sí. Tú tenías algo que siempre fuiste, claro, tenías un propósito que era como, este es mi rubro, este es mi trabajo, lo voy a respetar y voy a avanzar firme y derecho con eso, pues, porque... Claro, sí, yo no me ponía tampoco así como voy a tener una cadena de tiendas, nunca pensé en eso, nunca pensé tampoco en la plata. Sí, nunca pensé en la plata. Yo lo que pensaba era que me daba gusto sentirme como valorado por lo que había hecho, que el tatuaje estaba bonito, si salía una máquina rica me la quería comprar, como que todo lo volcaba en pro de que las cosas salieran cada vez mejor, de que la ejecución fuera cada vez mejor, que la experiencia fuera cada vez mejor. Me acuerdo que siempre
ponte tú las tiendas cuando me dejaban unas lucas, apenas me empezaron a dejar unas lucas, yo iba a invertía en una bonita tarjeta, ¿cachai? Con ilustración, no sé, siempre como que los gustos me los iba dando, reforzando eso que yo estaba creando, ¿cachai? Siempre todo iba para allá, nunca fugaba las intenciones para otros lados, siempre todo el rato iba generando eso de fortalecer cada vez más la presencia de lo que significaba realmente el tatuaje el tatuaje en sí. Claro. Y también tiene esa forma que a lo mejor tú dices como de reconocimiento del otro hacia tu trabajo, que tiene que ver con una forma de gratitud, pero creo que también responde a que es algo que nosotros hacemos hacia el otro, que es una forma de manifestar nuestro amor en hacer un buen trabajo. Y obviamente que si la otra persona lo puede recibir y percibir mucho mejor también. Sí, pues yo en algún momento, cuando empecé a tener, cuando tuve muchas tiendas, por ejemplo, cuando en el mejor momento económico quizás que tuve, empecé a sentir un poco ese vacío, empecé a decir, ya, y bueno, ¿y qué pasa con esto? O sea, ¿es tan importante? ¿Será tatuar? Porque, por ejemplo, yo seguía yendo a programas, me acuerdo que estaba tatuando a esa generación dorada de la selección, donde los tatuaba casi a todos, a San Paolo, a todos los futbolistas. Y era como súper valorado lo que estaba haciendo yo con el tatuaje que tenían ellos, y yo por lo tanto todo el rato la cuestión me rebotaba a mí y me tenían ahí como bien harto marketing y todo. Y yo en el fondo decía, claro, y había también gente detractores, porque a este huevón vale callar, ¿cachai? Yo conozco uno mejor. Y se generaba toda esta Claro, es como que finalmente, igual yo creo que la misma posibilidad de tatuar gente reconocida o famosa, como lo quieras llamar, también te genera esta tarima de que obviamente hablan del trabajo sin saber, o hablan de la persona sin conocerla también. Sí, pues, entonces claro, es como lo que actualmente se llaman los haters, que es sí, mucho más fácil de poder verlo en internet. Sí, te pone ahí en un lugar, te expone, ¿cachai? Te expone al final, Sí. eso. Po. ¿Y tú cómo trabajaste esa mentalidad en ese tiempo, que obviamente que es muy distinto ahora? Mira, yo creo que siempre tuve harta madurez para esas cuestiones. Siempre, de chico fui un niño bien solitario. Yo llegué a los 10 años a vivir a Santiago, pero a los 7 yo caminaba por Temuco solo. Me acuerdo que un día a las 8 de la noche me encontré con mi papá y me dice, vamos para la casa que tú tenías hepatitis. Y yo venía caminando por la avenida Alemania, al frente de una catedral, me acuerdo, 7 años más o menos. Eran las 8 de la noche. Y él me salió a buscar, más o menos por donde sabía que yo, ¿cachai? Esto estaba como a 40 minutos de mi casa. Era como andar por Mapocho, ¿cachai? Yo vivía en la Villa Los Trigales en ese tiempo, aquí al fondo de la avenida Alemania. Y me acuerdo que me dice, lo veo a mi viejo y me dice, y yo digo, ¿qué pasó? O sea, es una casualidad, mi papá, y acá. ¿Cachai? Y me dice, no, vámonos hijo, que tú tenés hepatitis, así que vamos a tener que hacer, porque él preguntó qué serán los síntomas, me veía el ojo amarillo, ¿cachai? Y claro, pues yo, cabrón chico Pelusa andaba en la calle, seguramente había comido alguna weá, no sé. No era Pelusa, era un niño como un viejo chico. Yo iba al cine, tengo una entrevista, no sé, iba todas las semanas iba al cine a ver una película diferente. Ya duraban 1 o 2 semanas las carteleras de 2 películas. Claro. En el cine central de Temuco y estaba el Bulnes. Yo me iba una semana a uno, la otra semana al otro. Y ahí tuve una entrevista que me entrevistaron del diario Austral. Había ido a ver Ya Nunca Más, la primera película de Luis Miguel en Chile. Sí. Y me entrevistaron y me dijeron, oye, ¿y tú, Marlon Rodrigo, qué está ahí? ¿Cómo te llamas? Marlon Rodrigo. Ahí dice, estoy leyendo textual lo que se ve en el... Y nos dice que anda solo, pero que el papá lo iba a acompañar y a última hora el papá no pudo acompañarlo, pero por eso anda solo. Sí. En realidad nunca andaba acompañado, yo siempre iba nomás. Sí, ¿no? Y bueno, y es algo que es súper irónico en estos momentos, de que uno siempre para hacer cualquier otro tipo de cosas siempre tiene que andar con alguien, y la posibilidad de lo mismo que hablábamos antes, del tema de la soledad, es algo que después con el pasar del tiempo lo vais disfrutando más también.
Y más Sí. por sobre todo en el contexto de haber estado, no sé si, no abrumado, pero estar en tantos contextos sociales grandes, igual se agota un poquito la batería también. Sí. Y eso te quería preguntar porque llegaste a un punto de exposición súper grande con la cosa de los futbolistas y todo eso, y después tú tenés así como un nuevo negocio que es un bar, que lo estamos hablando tras bambalinas. Mm. Tenía que ver un poco con esto de, ¿sabéis qué? Estoy un poco cansado del tatuaje, quiero dejar, quiero meterme en otra cosa, o fue por expandir? Fue por eso. ¿Sí? Pero estaba cansado no del tatuaje, estaba cansado como de lidiar con la gente que trabaja ahí. Y no con los tatuadores necesariamente por ser tatuadores, sino que sentía que que lo que había logrado con las tiendas era darle a muchos tatuadores lo que a mí no me había pasado tatuando en otros lugares antes, ¿cachai? Como un respeto, como respetar al artista. Eran los reyes de las tiendas que yo tenía, ¿cachai? 4, 5, 6 tatuadores por tienda. Y también ahí es donde tú veis que claro, el talento es una cosa, pero la educación, la responsabilidad, la disciplina y todo claro. son otras cosas, ¿cachai? Entonces empezáis a desmoralizarte un poco, ¿cachai? Tenían todo lo que querían, se entregaban los tatuajes, se pasaban los clientes, no sé, actitudes que yo encontré que no estaban a la altura del lugar en el que estaban, ¿cachai? O de la realidad que estaba pasando, y estaba buena, estaba todo bien, había que ser más cariñoso con lo que tenían. Y ahí fue cuando dije, no, yo no voy a seguir abriendo muchas tiendas más, voy a dejar las que tengo, que eran como 3. Claro, que muchas veces también responde a que más no significa que sea mejor, porque yo recuerdo que en alguna oportunidad también te lo consulté, de, bueno, ¿qué tal tener tantas tiendas? Y tú como nos comentabas como, bueno, lo bacán de esto es que tenemos la oportunidad de poder darle mucho más trabajo a otras personas, pero ganaba muchas más lucas si es verlas por mí teniendo menos tiendas. Sí, pues. Claro, porque al final a mí me daba una satisfacción tener más puestos de trabajo para artistas por eso mismo, porque tenían familia, algunos. Me fijaba siempre cuando llegaba un tatuador nuevo, en acaso tenía hijas, ¿cachai? Acaso de dónde venía, cómo era, ¿cachai? Cómo era él como persona, si era un tipo respetuoso, educado, por allá, más por encima quizás que la calidad de artista, porque el artista yo creo que mucho va mejorando mucho en la práctica, ¿cachai? O sea, ser un tipo que tiene 1000 tatuajes seguramente va a tener mucho mejor oficio que el que tiene 500, ¿cachai? O que tiene 100. Entonces yo sabía que con el tiempo igual iban a mejorar harto, pero como persona es difícil educar a una persona que ya viene con malos hábitos, ¿cachai? Y la cuestión es que eso pasó, po. Tenía hartas tiendas y todo, pero no me sentía bien, no sentía que eso me llenaba 100%. Y dije, esta marca es muy potente, y en vez de seguir abriendo tiendas, porque todas esas tiendas también a mí eran tiendas que yo no abría porque decía allá o ir a poner una allá, era porque me llamaban, oye Marlon, queremos que Tattoo Rockers esté en este proyecto, y si no son ustedes no va a ser nadie. Y a mí siempre me ha costado mucho decir que no. De hecho, hace poco aprendí a decir que no más seguido. y yo iba y abría una tienda, ¿cachai? Y esa tienda había que potenciarla, y se demoraba como 6 meses en pum, estar arriba de nuevo, igual que todas. Y después otra, pum, por allá, por acá. Y cada tienda era un nuevo problema también, ¿cachai? Entonces... Sí, y bueno, y retomando también lo mismo que hablábamos anteriormente, de que en este sentido era como un evolucionado en el tiempo, de que tú hiciste varias cosas cuando nadie lo había hecho, tomando de referencia que fuiste de las primeras personas que puso una tienda de tatuaje en el mall. O sea, de tomar una actitud, una práctica que era el tatuaje, viéndolo desde el punto de vista cuando tú partiste, que era delictual, hacerlo totalmente popular. Claro. Súper avanzado en su tiempo, y así mismo, como dices tú, es como, bueno, hay detractores que finalmente te tiran para abajo desde la envidia o desde donde sea, pero finalmente también te genera otro tipo de exposición. Sí, claro, esos detractores, como me decís tú, cómo los manejaba yo, claro, yo siempre tuve una madurez, digamos, para entender que... ¿De dónde viene? Que para mí, claro, que por ejemplo para mí la mejor mamá es la mía, ¿cachai?
yo si me voy a tatuar con alguien o voy a confiar en esta persona por tal cosa es porque siento que puedo depositar más confianza en él que en otro. Y ahí está, pues uno defiende a veces como si fuera un fanatismo lo que uno quiere por sobre lo que los demás quieren, ¿cachai? Sin respetar que cada uno tenemos la libertad de escoger lo que queramos, ¿cachai? Para mis clientes yo soy el mejor y para los tuyos tú eres el mejor, ¿cachai? Por eso están ahí y eso es súper valorable, ¿cachai? Que la gente pueda elegir. A mí nunca me ha molestado cuando alguien que se tatúa conmigo se va a tatuar con otro después, ¿cachai? O va y vuelve. Es la importancia también de poder crear comunidad, que creo que está Claro, súper bacán. claro. Y en este sentido, Marlon, últimas 2 preguntas, porque ya nos están echando. Oye, me gustaría que nos pudieras enseñar, tomando de contexto de que uno de los mayores miedos de cualquier artista, ya sea del tatuaje, muralista o lo que sea, es el nivel de la exposición o el mismo hecho del juicio ajeno. Y en este sentido que tú tuviste esta experiencia en un contexto que no era de redes sociales, sino que era mucho más humano y que era mucho más cercano y era mucho más fácil poder identificar quién estaba hablando mal de ti. ¿Qué consejo le daría a esa persona para que pueda vivir de su trabajo también y que lo pueda exponer sin temor? Hay mucha gente que tiene muchas inquietudes artísticas o de otros tipos y tiene miedo de exponerlo porque a alguien le va a gustar o no le va a gustar, capaz que los critiquen y eso le va a doler mucho, ¿cachai? Y yo siempre he pensado que uno, o sea, yo le digo a mi hijo, por ejemplo, que él es músico, tiene un nivel de composición impresionante y no le gusta grabar las cosas, casi todo lo que ha grabado en estudio, todo, le cuesta mucho ir y yo siempre lo estoy apoyando y ahí yo le digo, mira hijo, Dios te manda a este mundo con un propósito, ¿cachai? Nosotros no venimos a dar la hora acá, ¿cachai? Nosotros nos manda con algo que tenemos que entregar, ¿cachai? Nosotros tenemos el propósito de generar, de entregar lo mejor que tenemos a la comunidad, ¿cachai? Entonces, haz tu trabajo, ¿cachai? Onda, no te podéis guardar lo lindo que tenéis, ¿cachai? Esas cosas buenas que tiene un artista y que puedes desarrollarlas, tiene que compartirlas, no podéis ser egoísta y guardártelas, ¿cachai? Ahí está el mundo esperando para que compartáis con ellos, con los que quieren, los que no les gusta, siempre van a haber gente que no está de acuerdo, ¿cachai? Pero siempre va a haber gente que va a valorar lo que tú haces. Y hay un montón de gente ahí esperando, ¿cachai? Por verlo, por disfrutarlo. Y las cosas relacionadas con el amor se comparten, se tienen que compartir. Y en este sentido, que creo que también tiene mucho vínculo con el tema del propósito, que es lo mismo que nos mencionabas como última pregunta, tanto como es muy poco lo que se conversa de tú a nivel como artista, pero yo también quiero recalcar que he tenido la oportunidad de compartir en otros puntos contigo y que tiene una sensibilidad súper grande y que muchas veces quizás como por herramientas digitales o de compartir quizás como que se pierden un poquitito. Pero por eso quiero rescatar mucho tu lado artista y tu sensibilidad que tienes desarrollada en gran parte. Gracias. Entonces me gustaría que nos pudieras tú compartir cómo crees que el arte ayuda a las personas y por qué es necesario obviamente poder exponernos cada vez más al arte. ¿Cómo nos ayuda a nosotros como artistas? No tanto como nosotros como artistas, porque nosotros tenemos un lenguaje entre nosotros en el cual tú me puedes leer, tú puedes leer a Fabi, tú me puedes leer a mí, pero a la persona común que quizás no tiene este ejercicio práctica constante de exponerse al arte, ¿en qué lo podemos ayudar nosotros como artistas a ello, a invitarlo a nuestro mundo y poder generar ese lenguaje en común? Mira, uno de los mejores amigos que yo tengo hoy en día es un tipo científico. El Claudio es un tipo que ve todas las cosas muy diferentes a mí, pero ahí en los momentos en que yo estuve débil, psicológicamente hablando, estuve espiritualmente bajo, ¿cachai? Él tuvo muchas herramientas con las que me ayudó, ¿cachai? Muchas conversaciones donde me hizo, gracias a su fortaleza y a su forma práctica de ver las cosas, me apoyó me sentí muy apoyado en él. Y yo estoy seguro que yo con mi parte sensible también le aportaba su dureza de forma de ver las cosas, una forma también blanda y otra mirada, otra perspectiva del mundo. Por eso somos tan amigos, porque somos muy diferentes.
Yo creo que nosotros los seres humanos tenemos que dar la oportunidad al otro para venir y complementarnos, ¿cachai? Nosotros necesitamos del complemento de esa persona que es un poquito diferente también, porque entre nosotros nos leemos y nos estamos apoyando aquí. Pero estas conversaciones son interesantes también cuando las escucha alguien que tiene otra forma de ver las cosas y que se da cuenta que al final el equilibrio es la base de la perfección. Oye, ¿algún último consejo que te gustaría compartir antes de cerrar? No, yo creo que se ha dicho casi todo. Y bueno, y algo también de que mencionaste al principio, para que lo puedas decir, de que yo sé que te dedicaste mucho a la disciplina también del jiu-jitsu, que es un arte marcial en ese sentido. Entonces yo creo que también es súper importante resaltar lo bien que nos hace el deporte independiente de la etapa que nos pilla. Bueno, ese es un buen consejo. O sea, yo creo que todas las intenciones que podamos tener o las capacidades que podemos tener de forma espiritual o buenas ideas, van a tener mejor una amplitud más grande y más consistencia si nosotros físicamente estamos en nuestro mejor momento. O sea, el deporte, tener disciplina, tener buenos hábitos, siempre van a hacer que podamos ser personas más fuertes y en nuestro mejor momento para poder entregar lo mejor de nosotros. Oye, Marlon, quiero agradecer el tiempo, perdón, y está súper interesante, que ganas de haber tenido más para poder, porque tu historia es muy interesante, creo yo, como tu forma de ver la vida, así que Sí, gracias. nada, gracias por participar acá, y esto fue Arte 365. Gracias.